hay una cuota de responsabilidad de los jugadores en la manera en la que encararon ese juego. El venezolano acompañó a la selección en las buenas y en las malas. Todo fue muy sintomático de la falta de fortaleza mental que puede tener el fútbol venezolano, en este caso personificado en los jugadores y bueno, en el cuerpo técnico. Y yo creo que la desazón del venezolano fue mayor cuando Fernando Batista da esas pocas palabras en la rueda de prensa y no habla de su salida, sino que dice, en los próximos días hablaremos. Chance Market, donde consigues todos tus productos importados. Concesionario multimarca Automotor Gran Muralla. Body Laser Centers. Disfruta de una piel bella sin vellos. Presentan. ¿Cómo están ustedes? Un gusto acompañarles una vez más en esto que se llama No es un podcast. Hoy vamos a hablar de fútbol porque sabemos que justamente ese tema le gusta a la audiencia de No es un podcast. No es la primera vez que hablamos de fútbol, muchachos, pero esta vez vamos a hablar de la Vinotinto y de lo que pasó recientemente en Maturín. Nuestra Vinotinto no logró la clasificación al Mundial como se esperaba que fuera luego a un repechaje, luego de este partido, que en un hipotético caso ganara, ¿no? Y hay muchas heridas en la colectividad venezolana, muchas opiniones encontradas en la calle, entre los ciudadanos, entre quienes también siguen el fútbol, entre expertos, entre ex directores técnicos de la selección y por supuesto entre jugadores. Me acompañan en esta oportunidad Anthony Abellás, colega periodista, pero él de la Fuente Deportiva específicamente, y también un gran amigo de la casa, locutor, narrador y comentarista, Hernán Rodríguez. Muchachos, gracias por acompañarnos. A ti, Francis, un gustazo, bueno, compartir con Hernán en otro espacio más. No coincidíamos evidentemente desde Globovisión, así que bueno, me trae estos buenos recuerdos, un honor estar aquí contigo. Oye, además la escenografía, espectacular. todo. Además la animosidad del ambiente es propicia para repasar algo tan delicado como lo que tú estás planteando. No digo delicado de lo emocional. Claro. Fue, bueno, en primera persona lo viví con mucho dolor porque todos esperábamos tener esa ventanita. Los venezolanos nos aferramos a cualquier cosa y ese partido, que lo llamaban el partido de todos, esa noche en Maturín, era como una especie de esperanza para lo que podía ser esa clasificación del Mundial que todos soñábamos, ¿verdad? Pero lamentablemente no fue así, hay que seguir, hay que replantear los escenarios. Ahora yo les consulto a ustedes como especialistas en el área deportiva y en el área del fútbol específicamente, ¿qué elementos jugaron a favor de que Venezuela quedara, en este caso, en esta oportunidad y por ahora, fuera del Mundial 2026? Adelante. Mira, yo lo que creo es que evidentemente Venezuela desde lo futbolístico quedó en deuda. Okay. Venezuela desde lo futbolístico ya había dado señales de un proceso en el que, por ejemplo, le costaba atacar, le costaba a la hora de proponer, a la hora de buscar los partidos. Si bien es cierto, de local su mayor fortaleza había sido la defensa, solo 2 goles recibidos contra 8 rivales, incluidos Brasil y Argentina. Solo Brasil y Argentina le habían marcado a Venezuela. Y uno llegó a pensar que los argumentos a favor, más allá de los 7 escenarios matemáticos que existían a favor de la Vinotinto, era esa buena defensa y de cómo Maturín se había convertido en la casa de la Vinotinto para buscar justamente un buen resultado frente a Colombia. Colombia, que ya estaba clasificada, mucha gente pensó que venía relajada, pero Colombia, la verdad que mostró profesionalismo para cumplir con un partido frente a la Vinotinto y no lo jugó como un partido más. Y como muchos pensaban además, sí, bueno, Colombia ya clasificó, que nos dejen ganar, les regalamos los pequeños las arepas. No, eso en el deporte de primer nivel no existe, honestamente. Creo que es un acto de ingenuidad pensar eso, no solo en el fútbol, te lo diría traspolado a cualquier otra disciplina deportiva, béisbol, baloncesto. Uno espera eso de su rival. La manera de respetar a tu contrincante es jugar al máximo de tu intensidad y de tu talento y tus capacidades bajo cualquier circunstancia, ¿no? Yo me uno a lo que dice Hernán.
creo que la Vinotinto venía dando síntomas de incapacidad futbolística, sobre todo para leer en caliente o sobre la marcha distintos escenarios de partido, ¿no? Porque un partido tiene mini partidos dentro de sí mismo, cambia la dinámica táctica, el rival también juega, el rival también hace modificaciones, el rival también plantea algunas cosas para imponerse desde el juego, y evidentemente no solo los jugadores, sino también el director técnico tienen que ser reactivos en ese sentido para buscar soluciones. Probablemente ahí es donde tal vez se evidenció algo de falta de experticia de Fernando Batista, entendiendo que no tiene demasiado recorrido como entrenador principal, y falta de capacidad para solucionar algunos escenarios en distintos partidos. Y combinado también con el factor emocional y la inteligencia en el partido por parte de los jugadores. Sí, que creo que se vieron abrumados y superados por completo. Yo creo que si los pones a jugar 10 veces ese partido, no termina siendo así. ¿Y qué es lo que cambió? Bueno, que era nada más y nada menos que el partido que te abre las puertas y llegar a un repechaje mundial. Yo creo que desde lo emocional, desde lo psicológico, pudo haber influido para, bueno, ver una Vinotinto tan errática, sobre todo en esa segunda parte del juego. Claro, porque empezó la Vinotinto y todos empezamos como que, wow, como que sí vamos a poder, sí. Luego le empatan y es capaz de remontar. ¿En qué momento, muchachos, ustedes que también estuvieron allí en el terreno, que siempre están siguiendo de cerca, digamos, los partidos como profesionales, ustedes se dieron cuenta, se descontrolaron, esto se fue de las manos? Cuando el partido entra en el entretiempo, en el descanso, bueno, todos nos enteramos, los que estamos ahí, que Bolivia aparte le está ganando a Brasil 1-0. Una cosa que tampoco nadie se esperaba, o sea, todo el mundo decía, no, o sea, ¿cómo va a ganar Bolivia? Era poco probable, pero bueno, con el condicionante del Estadio Municipal del Alto, a más de 4.000 metros de altura, la posibilidad crecía. Bolivia juega en el llano contra Brasil y, como dice Hernán, de 10 partidos que jueguen, pues Brasil gana 9 y empatarán 1, ¿no? Que será el escenario heroico de Bolivia. Pero bueno, no importa, Bolivia estaba haciendo su trabajo, su tarea, eso le inducía presión a la selección venezolana, y lo que te comentaba es que nosotros sabíamos que los jugadores en el entretiempo se iban a enterar al respecto. Eso es algo que Fernando Batista en entrevistas posteriores confirma, que él no quería que se enteraran, pero inevitablemente lo hicieron. Venezuela sale, creo yo, ¿no?, relativamente desbocada a buscar el partido en el segundo tiempo, empatando 2-2, y cuando hay una carga emocional tan fuerte que no sabes procesar como atleta de alto rendimiento, Hernán dijo una palabra que me parece muy precisa, te conviertes errático, en alguien errático en tus decisiones, y aquí estamos hablando del conjunto, porque no era un jugador que tal vez lo superó la presión, el colectivo se desmoronó emocionalmente. Venezuela va hacia el frente, trata de arriesgar, tal vez en demasía, porque vas empatando 2-2, tienes 45 minutos por delante, puedes gestionar el partido de otra manera, es más fácil decirlo ahora que en tiempo real, también es verdad. Venezuela va hacia adelante, y creo que cuando recibe el tercer gol, es decir, el 3-2 en contra, minuto 49, 50 creo, el pánico se apodera de ellos porque se dan cuenta que están debajo en el marcador, que Bolivia está ganando y que se les escapa una oportunidad para muchos de ellos generacional, que más nunca van a volver a tener por la edad que tienen, ¿no?, para el fútbol profesional. Ahora, ¿en qué dimensión, en qué grado las responsabilidades se dividen en este tipo de escenarios? Es decir, ¿cuánta carga de responsabilidad tiene el Bocha Batista en lo que pasó? ¿Cuánta carga tiene la selección? Porque muchos dicen, bueno, es que ese director técnico, ¿quién lo contrató? Ese no sabía, no tenía amplia experticia en el tema de dirigir en selecciones. ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Cuál es el grado? ¿Es 50 y 50? ¿Es 80-20? Súper buena pregunta. Es una buena pregunta, pero también creo yo que lo responsable es decir que es difícil de cuantificar. Creo que es un buen punto de partida decir que hay responsabilidades compartidas, para que no se enfoque todo hacia el cuerpo técnico, que tal vez es lo más sencillo o lo más evidente. Cuando un proyecto futbolístico particularmente fracasa, y puede ser en otros deportes, el eslabón más débil suele ser el entrenador, la cabeza del grupo. Y es quien asume la culpa. Y es quien asume la culpa, y por ende quien renuncia o es despedido, como efectivamente acaba de pasar. Pero no, si estamos hablando de componentes emocionales, mentales, psicológicos, y entendemos también que cada atleta, cada jugador debe hacer un trabajo por sí mismo para curtirse y formarse en ese sentido con las herramientas que tenga a la mano, hay una cuota de responsabilidad de los jugadores en la manera en la que encararon ese juego. ¿Qué creería yo? Y quisiera escuchar a Hernán para tratar de responder de forma precisa a tu pregunta. Yo creo que hay más cuota de responsabilidad del entrenador, pero no dejo a los jugadores por fuera de la ecuación. Hay una frase de Marcelo Bielsa que decía, todo lo que pase por debajo del jefe será responsabilidad del jefe. Entonces creo que como líder del grupo, Fernando Batista, desde hace una buena cantidad de partidos, no logró, digamos, quedar justamente con eso. Ojo, si bien es cierto, Venezuela no perdió los partidos
que no debía perder. ¿A qué me refiero? En este año tenía 3 pruebas de fuego. No perdió contra Perú en marzo, no perdió contra Bolivia en junio. Eso los mantuvo en carrera, eso le permitió sacar a Perú de esa posibilidad de pelear el repechaje, pero cayó en el último partido cuando tenía... El más importante. Y cuando tenía todo a favor, que fue contra Colombia. Sí. O sea, creo que ni el más optimista de Colombia imaginó que el partido iba a terminar así. Ni el más optimista de la Vinotinto te va a decir que Venezuela marcaba 3 goles en ese partido. O sea, es que es lo ilógico o lo bonito que puede ser el fútbol, que tú marcando 3 goles digas, no pude ganar el partido y me goleó. Entonces, la verdad es para analizar de distintas maneras todo lo que ocurrió ese día en Maturín. Ahora, esa carga emocional a la que nos hemos referido durante estos minutos, yo desde afuera no lo veo como especialista en el área futbolística, evidentemente, pero sí lo veo como una humana, como un ser humano. La Vinotinto ha venido cargando durante muchos años con esa emocionalidad a cuesta. Es decir, me anotan un gol y entonces como que nos desconcentramos, empezamos a cometer error tras error, como que no sabemos sobreponernos a la presión de un resultado adverso. Y eso, ¿cómo lo trabajamos? ¿Con psicólogos, con coach? ¿Cómo trabajamos? Yo creo que ellos y el deporte venezolano en general tienen rato tratando de hacerlo. De hecho, el propio Fernando Batista siempre declaraba públicamente que parte de los objetivos principales de su proyecto y del rol que trataba de tener dentro de la selección venezolana era la mentalidad del jugador. Yo creo que la respuesta te la diste tú misma más temprano cuando presentabas el espacio, porque hablabas de la esperanza que había, que tú también lo sufriste. Yo creo que la Vinotinto, para bien y para mal, eso tiene cosas buenas y malas, trasciende lo netamente deportivo como elemento cohesionador de nuestra sociedad que está profundamente polarizada, ¿no? Por cuestiones sociopolíticas y socioeconómicas. Básicamente, bueno, las adversidades que Venezuela ha atravesado durante el siglo XXI han sido muy complejas en distintas índoles de nuestra vida como sociedad. Y los jugadores saben eso, lo interpretan y creo que no tienen forma de rehusar o de huirle a esa responsabilidad inducida. Es decir, mucho el peso. Ellos sentían, y creo que literalmente podía ser así, no literalmente, que sí era así, que estaba el país sobre sus hombros ese día contra Colombia porque buscaba aferrarse a algo positivo, a una alegría, a que nos recordáramos a nosotros mismos y a nuestro gentilicio que somos merecedores de cosas buenas, o que somos gente talentosa, o que la desesperanza otra vez no nos embargara como ha pasado en tantas otras cosas en nuestras vidas. O que siempre hay un final feliz después de tanto esfuerzo. Sí, exactamente, como te enseña el cine, como te enseña la cultura y hasta tus papás en la casa. Si te leen un cuento probablemente tenga un final feliz. Entonces uno va configurando su mente a que la cultura del mérito y el esfuerzo inevitablemente te llega a la consecución del objetivo. La vida es un poquito más cruda que eso, a veces no es así. Voy más allá, el rival también piensa como tú y se enfrenta a ti. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién merece ganar más? ¿El de más talento, el de mayor capacidad o el de mayor trabajo? Venezuela tiene una dificultad agregada que, creo yo, el naciente, el génesis de toda esta carga emocional es el país que tenemos y el país en el que vivimos. Y el hecho de que nunca hemos llegado a un mundial. Claro. Entonces, yo no sé si el día que Venezuela finalmente llegue a un mundial, comiencen a desbloquearse estas cosas y decir emocionalmente cómo afrontamos este tipo de retos. Eso pudiera pasar en el futuro, pero no lo sé, no lo sabemos, pero sí hay que trabajarlo. Es algo que evidentemente Nadie hay que ha dado trabajar. con la tecla para superar la primera vez. Y ahí entra en juego una frase que escuchábamos de esos días posteriores al partido de Maturín ante Colombia. No tenemos cultura, futbolísticamente hablando, decían por allí. ¿Ustedes qué piensan de eso a nivel general? La sociedad venezolana tiene cultura para ir a un mundial. Estamos preparados en los distintos ámbitos para afrontar lo que es estar en una cita mundialista. Oye, o sea, si el prisma con el que juzgamos merecer clasificar a un mundial o no es la cultura futbolística de Venezuela, la respuesta debería ser no, desde mi punto de vista. Yo no creo que sea lo único que entra en juego para determinar si una selección merece ir o no, porque puede ser que una selección que no tenga cultura futbolística o historial de éxito se encuentra con una muy buena camada de jugadores, muy talentosa circunstancialmente. Una cosa conecta con la otra y clasifican a un mundial porque obtienen buenos resultados y de repente en ese país menos del 10% de la población, por decirte un ejemplo, le interesa el fútbol. Creo que
Venezuela está carente de identidad, de cultura futbolística, y hay detalles que te lo demuestran y te lo respaldan desde todo punto de vista, como son los cánticos de barras en los estadios de nuestro país. La baja asistencia. La baja asistencia, probablemente sean detalles culturales y folclóricos, si se quiere, de color, apropiados del sur del continente, de Argentina, que es el que marca la pauta, al menos en idioma castellano, porque Brasil también es muy grande en Sudamérica, y tú te das cuenta que nos cuesta definir lo nuestro en torno al fútbol. Incluso de los medios, de cómo nosotros tratamos de llevar el mensaje, pero no solamente llevar el mensaje, sino cómo participar en esa formación de la cultura futbolística. Claro, hasta los modismos. Hay formas muy sureñas de decir cosas del fútbol que aquí no se estilan. O aquí mejorando. No se dice la contra. Aquí Claro. se dice el contraataque, la contra se dice en Argentina, la chance, aquí el chance, aquí es masculino en Venezuela. Parecen tonterías, pero cuando tú agarras esos granos de arena y los juntas todos, te das cuenta, o sea, responde tu pregunta. Y mejorar el nivel de conversación, el nivel del debate sobre el fútbol en Venezuela, porque yo creo que el público venezolano es fútbol, o sea, le encanta el fútbol, pero hay que ver cómo lograr que se conecte con el fútbol venezolano, de cómo conocer aún más, bueno, el proceso de futbolistas que están dando la cara por Venezuela en el mundo, o sea, no estamos, a ver, lo que quiero que quede claro es que no estamos regañando al fanático, para nada. No. Digo desde todos los niveles, claro, desde todos los involucrados, como país, cómo generar o construir esa cultura futbolística en Venezuela. Porque para muchos de los que seguimos todos estos partidos, pues estábamos apoyando a la Vinotinto, la idea es que siempre pase, aunque el resultado sea adverso, apoyábamos a la Vinotinto. Entonces pudiéramos decir que también la Vinotinto ha ido de alguna manera cultivando esa fanaticada, porque veíamos el Estadio Maturín, en cada uno de los partidos estaba a reventar de venezolanos, gente que se iba desde cualquier parte del país, volaba a Maturín para estar con la Vinotinto. Entonces yo diría, bueno, tenemos una fanaticada que apuesta por los muchachos, pero también otros analistas aseguran que se tenían las condiciones a nivel de inversión en cuanto a los muchachos, en cuanto al entrenador, a nivel monetario, había apoyo privado. Entonces, ¿cómo todos esos elementos no fueron suficientes? Preguntamos. Bueno, porque juegan 11, o sea, no juega el más no tengo fe, no juega el hasta que deje de latir, que me parecen campañas, dicho sea de paso, ya que lo estás tocando, maravillosas, y me parecen tan buenas que no me gustaría hablar de ellas como una virtud, sino ojalá se estandarizara como el deber ser, claro, no solo en el fútbol, sino en el resto de disciplinas. Hay quien pueda criticar, hay corrientes, matrices de opinión que te dicen, oye, tanto más no tengo fe, pero la fe no gana partidos. Yo respetuosamente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que son perspectivas y aristas de un mismo tema, y que nadie puede controlar lo que pasa en la cancha. No, empujar hacia un objetivo, y no está mal que la federación o que empresas asociadas se hayan unido al más no tengo fe o al eslogan que sea, o hayan apoyado o haya habido campañas de la empresa privada. No, eso está súper bien y debería repetirse en el próximo proceso. Y que además eso es la conexión con la gente. O yo creo que una de las cosas que podemos decir o hacer de balance es que el venezolano acompañó a la selección en las buenas y en las malas. O sea, el venezolano, después de la eliminación en la Copa América contra Canadá, evidentemente sintió un golpe muy duro porque por algún momento imaginó que Venezuela podía estar entre los 4 finalistas de esa competencia. Sobre todo por el 2023, que fue un gran año en las eliminatorias. Pero después siguió apoyando a la selección y la vimos en Maturín, 52,000 personas que estuvieron ahí acompañando a la selección, las calles desoladas, porque todo el mundo quería estar pendiente de lo que pasaba con la selección. Yo creo que eso es lo que no se puede perder, que se tiene que seguir construyendo. Y a veces cuando uno escucha eso dice, bueno, ¿será que la gente cuando lanza esa crítica se imagina que están los jugadores en el terreno de juego haciendo un mantra, diciendo las frases? No, evidentemente están trabajando, pero al final todas estas cosas dependen de lo que pasa en la cancha. El proyecto futbolístico no estuvo a la altura del apoyo que tú citas. Y ese apoyo debe mantenerse y debe repetirse, pero el proyecto futbolístico, repito, debe ser cónsono en cuanto a calidad, no solo de metodología de trabajo, sino de resultados, de ese esfuerzo mayúsculo. Tú mencionas el Estado, la federación, empresa privada, pero muy bien lo dice Hernán, la gente. Hubo gente que, bueno, le trastocó su presupuesto mensual con su comida e ir a Maturín. La salida del Bocha, esa reacción post
partido, ¿cómo la evalúan como periodista, como comentarista? Bueno, yo estaba ahí en la rueda de prensa, tardó en llegar, intuíamos que, bueno, había algún tipo de conversación en el camerino, el momento era muy fuerte, entonces tú intuyes con bastante certeza que el entrenador está hablando con los jugadores, se están diciendo algunas cosas e iba a venir. Cuando llegó y empezó a hablar, yo juraba que iba a renunciar, la verdad, porque no es el estilo de la rueda de prensa. Normalmente el jefe de prensa anuncia que inicia la rueda de prensa y de repente el canal para el que yo trabajo, que es Tenedor de Derechos, tiene la primera pregunta. Esa es la dinámica. Claro. Cuando empezó a hablar, bueno, lo escuchamos. Yo quisiera pensar que no soy mala persona, no me criaron para eso. Entonces, desde lo humano, yo no dejo de entenderlo, tal vez. Puedo entender o hacer las paces con la idea que él, puertas adentro, llegase a asumir, mira, no supe masticar el momento, no lo supe procesar y fue lo que me nació, equivocado o no, pero así reaccioné. Humanamente lo puedo entender, profesionalmente no, porque el país merecía explicaciones, era el momento, por duro que fuese, de hacer balance, de que él estuviese expuesto a que se le preguntara, porque bueno, no está haciendo un trabajo, o no hizo aquí un trabajo altruista, tenía un contrato, poniendo un sueldo, siempre... Que además hubo mucha polémica en torno también al sueldo que tenía el Bocha Batista. Sí, unos hablaban de unas cifras. Eso se llegó a desmentir y que eran cifras un poco más mundanas. Sí, que era el mejor pagado a nivel... Sí, él mismo lo desmintió en algún espacio como desestimó, bueno, en este caso dejando claro que no ganaba ese dinero. Pero lo que dijo Anthony fue, yo creo que, no sé si haciendo de traductor de emociones, aquí todos nos hemos vuelto coach. El venezolano, apenas terminó el juego, quería un control de daños inmediato. Y yo creo que la desazón del venezolano fue mayor cuando Fernando Batista da esas pocas palabras en la rueda de prensa y no habla de su salida, sino dice, en los próximos días hablaremos. Pero la gente... ¿Será que él pensaba continuar en la selección? Yo creo que eso acentuó la herida que tenía, la herida abierta que tenía la gente. No ofrenda en el altar ante el dolor, por decirlo metafóricamente, de nada, porque si por lo menos dijera, mira, yo no cumplí con el objetivo para el que se me trajo, triste y lamentablemente me duele en el alma haber fracasado, pero yo renuncio a hacerme un costado gracias a todo el pueblo. Estoy inventando. Gracias a todo el pueblo venezolano por el apoyo, no lo logramos y esperamos que continúen porque merecen ir a un mundial. Listo. La gente iba a estar molesta, pero ya baja un poco el decibel. Ya el señor tomó una decisión. Claro. Lo que tú acabas de preguntar, uno intuye que él tal vez hubiese pretendido seguir porque no renunció ahí. Claro. Lo que nos hace pensar, y lo hemos hablado mucho fuera... Y entendemos que el primero que quería clasificar un mundial era Fernando Sí, Batista, por el mismo y por su Nadie propia quiere fallar en un reto así. Eso. Para empezar, por su propia reputación profesional, si lo quieres ver hasta desde el punto más egoísta. No, hubiese sido histórico, además, que Fernando Bocha Batista llevara por primera vez a la Vinotinto, que nunca ha ido a un mundial, a esa cita mundial. Sí, lo que creo es que todo fue muy sintomático de la falta de fortaleza mental que puede tener el fútbol venezolano, en este caso personificado en los jugadores y bueno, en el cuerpo técnico, porque los jugadores en ese momento, al menos en la cancha, no declararon después en zona mixta y bueno, el desmoronamiento del segundo tiempo, sumado a que cuando pasa el peor escenario posible, que al final era real, deberías tenerlo concebido en tu mente, aunque quieras evadirlo y no atraerlo ni siquiera desde la energía, pasó, creo que respetuosamente lo digo, emocionalmente, ninguno de los protagonistas estuvo a la altura del momento. Ni el entrenador ni los jugadores. Ahora, ¿qué sigue? Porque esa ya pasamos la etapa de ya no vamos al mundial, pero entonces pasamos la hoja, una nueva, en blanco. Claro. Y hay que continuar. Renacer. Entonces se escuchan nombres del pasado que también están por allí, como el de Farías, por ejemplo, el del profe Richard. Pero, ¿cómo afianzar o cómo evolucionar yéndonos al pasado o más bien buscar ir al futuro, buscar otro director técnico? ¿Ustedes aquí apuestan a volver a un director técnico que hayamos tenido o a buscar el futuro en otro nombre? Bueno, Hernán y yo nos cuesta estar en desacuerdo y esta es una de las cosas en donde efectivamente me gusta estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo otra vez. Lo hemos hablado en nuestro espacio, nuestro podcast, es una muy buena pregunta.
porque la gente sí se pregunta qué va a pasar. En primer lugar, empezar creo yo por el hecho de que la selección va a renacer de las cenizas como el ave fénix, porque no es la primera Y vez además que lo ha somos hecho. los venezolanos así. Lo que pasa es que aquí había mucha expectativa y el golpe se siente más fuerte, pero en términos de resultados y estadísticas, Venezuela ha estado mucho peor, desahuciada, goleada por todas las selecciones, última en la eliminatoria. Evidentemente no quiero sonar mediocre ni conformista, pero este no es el caso. Todavía hay una cama de jugadores talentosos, o sea, hay de dónde reconstruir. Hernán y yo creemos que debe ser una cara fresca, no sé quién, no sé cuál. La verdad es que no soy un periodista de fuentes como para saber y darte aquí un detalle de quién pudiese ser, desconozco más allá de lo que se rumora, pero coincidimos él y yo en que debería ser alguien fresco, que quienes ya estuvieron, con el respeto de sus procesos y sus ideas y el legado que hayan dejado, no sería lo más prudente volver a alguien que ya estuvo en la selección. Mirar al futuro. Porque Sí. además tiene que asumir una reconstrucción de una selección, un recambio generacional. Hay varios de estos jugadores que ya estuvieron en los procesos clasificatorios 2014, 2025. Bueno, ¿por qué no pensar entonces en quiénes van a ser los que de aquí a 2030 puedan llegar en las mejores condiciones para competir? Y otra de las cosas es quién logre dar ese salto de calidad, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo que llevamos rato conversando, desde lo emocional, desde lo actitudinal, desde la inteligencia de jugar un partido en el que hay muchas cosas en juego. Yo creo que tiene que haber un salto de calidad, ¿no? Sí, de aquí al 2029, cuando Venezuela juegue otra vez el partido parecido al de Colombia, en circunstancias similares, ¿cómo no desmoronarte? Yo ni siquiera te diría aquí cómo ganarlo o cómo empatarlo. O sea, ni siquiera hablo Y tanto sin figuras tan emblemáticas que se trajeron en la selección a cuesta en todo este proceso. Sí, Como Salo, por ejemplo. Claro, y probablemente de aquí a allá, lo que tú hoy tienes en tu conciencia y muy bien, como Salomón Rondón o Tomás Rincón, tal vez en eso se convierta Telasco Segovia. O sea, hay que darle tiempo al tiempo. Van a emerger. Ay, no voy a superar que Salo no vaya a un mundial. No, Bueno, no puedo. es súper fuerte, claro. Uno lo ve desde lo emocional y claro que lo merecía como venezolano. Sí, siempre. Pero bueno, es así. Ellos tendrán que hacer también su diagnóstico, su capacidad autocrítica para entender, mira, teníamos una oportunidad única y bueno, ¿por qué no estuvimos a la altura? Ahí lo fuerte es que individualmente no te puedes reprochar nada porque es un deporte de conjunto. Tú probablemente diste todo de ti, tienes que hacer las paces con esa idea. Pero resulta que tienes 10 compañeros más y si el colectivo no funcionó, tú te ves perjudicado o beneficiado por el rendimiento de O ese si el colectivo. técnico no te puso. Ok. Ajá. O si el técnico no tuvo el mejor planteamiento y tú, evidentemente, entendiendo la estructura piramidal de jerarquía, tú le haces caso a lo que te plantea. No, y también pasa que Venezuela tiene una oportunidad, que es que ese proceso de reconstrucción puede comenzar desde ya. En octubre tiene 2 partidos, posiblemente tenga otros 2 en noviembre. Entonces el técnico que asuma las riendas de la selección ya va a tener fecha FIFA para comenzar a llamar a los jugadores y trabajar sobre la marcha, apuntando justamente al equipo que quiere construir, a lo que quiere lograr. Sí. Hablemos de lo que se espera. ¿Cómo analizan ustedes esa previa al Mundial de 2026? ¿Qué vamos a ver ahí? La hegemonía de, O sea, de los desactivamos el europeos. filtro de Guayabo, Sí, ¿no? De una, o sea, sí. ya... Sí, porque hay que mirar al futuro y bueno, ya no vamos a este Mundial al inmediato, pero vamos ya pensando qué hacer. Ahora, ¿qué sí se espera de esa cita en la que van a participar 48? Yo creo que es un tubo de ensayo justamente por eso, y ahí hay un reto para la FIFA porque el Mundial ha tenido una fórmula milenaria que no ha dejado de funcionar. Es el evento por excelencia del deporte a nivel mundial, sea cual sea la disciplina. Entonces no me parece poca cosa ampliar el formato, que entiendo que superficialmente pueda sonar y parecer más chévere, más selecciones, obviamente universaliza un poco más el fútbol porque van a clasificar, de hecho ya lo han hecho. Kazajstán, por ejemplo, va a ir al Mundial, o Uzbekistán, me parece, ahora no recuerdo cuál de las dos. Uzbekistán va al Mundial por primera vez, pero yo creo que inevitablemente lo devalúa un poquito el Mundial. Habrá que ver cuál es la calidad competitiva de esos partidos, los países. Que le den el puesto a la Vinotinto. Ojalá fuese así de sencillo, no lo es. Me encantaría que Venezuela se ganara su lugar en el Mundial, la verdad es que sí. O sea, entiendo la jocosidad de lo que dices, nos encantaría a todos, bueno, mientras vivamos, tener la posibilidad de ver a Venezuela en un Mundial,
Pero bueno, creo que va a ser un reto, sin duda alguna. El mundo además está un poquito convulso en los países en donde se va a llevar a cabo el Mundial. Que es por primera vez, entiendo que son varias sedes, ¿no? Son tres. Tres en este caso tres. Por primera vez porque ya se ha hecho en dos. Corea-Japón fue el pionero. Son tres, Canadá, Estados Unidos y México. Y México. Canadá en menor medida, con menor participación, México punto medio y Estados Unidos en verdad es el que se lleva la mayor envergadura de partidos en el calendario con las sedes, ¿no? Entonces sí, creo que va a ser un reto para ver si funciona o no la fórmula, porque tú estás acostumbrado a la emoción de los mundiales y a ver cualquier partido. A llenar el álbum de barajitas. Claro, no, y ver cualquier partido porque tiene como una emocionalidad fuerte de lo que se está jugando. Además, tú te planificas con tus amigos, vamos a ver el partido. Y ahora hay más barajitas porque son 48 equipos. Pero de repente ahorita puede que te pase que te juntas con tus amigos y a los 20 minutos del primer tiempo Alemania le está ganando 6-0 a Uzbekistán. Claro. Entonces tú dices, bueno, ya está aburrido, ¿no? Está como devaluado, es mi percepción. Sí, seguramente vamos a ver algo de eso, por supuesto. Es parte del precio que pagas por ampliar un poco, por volverlo menos exclusivo, así lo veo yo al menos. Sí, también lo que pueda pasar con las selecciones que han emergido de nuevo a ser protagonistas, por ejemplo el caso de España, creo que, bueno, hoy España es líder del ranking FIFA, sí, por está ejemplo, con Francia. Pero bueno, esa rivalidad entre Francia, Argentina los hegemones llamarían del fútbol. ¿Qué puede pasar con Ancelotti ahora dirigiendo Brasil? Si Brasil finalmente da ese salto de calidad y vuelve a ser protagonista de una cita mundialista, yo creo que son las cosas que uno ya va como visualizando de lo que puede pasar en esa Copa del Mundo 2026. Es difícil pensar en un outsider, que uno te diga, no sé, Noruega puede ser campeona del mundo, es muy complicado. Los países hegemónicos y los protagonistas y de mayor jerarquía probablemente lo sigan siendo en este mundial. Y ustedes, muchachos, aquí una pregunta ya más personal, porque yo entiendo que los que trabajan en este medio futbolístico, los periodistas, los narradores, de repente no siempre se ponen una franela de un equipo en estos escenarios, pero bueno, vamos a salirnos un poquito de lo protocolar, es decir, ¿a quién le van a ir ustedes en este mundial? Más que irle, yo creo que es el que creo que va a ganar. Yo creo que España puede ganar el Mundial. Viene de ganar la Eurocopa, tiene una plantilla joven, una generación interesante de jugadores que ni siquiera son tan protagonistas en sus clubes como aquella selección de España de 2010. Entonces, irónicamente, siento que tienen menos presión en lo individual. Es un técnico bajo perfil, que no es polémico, Luis de la Fuente. Yo creo que España saben ganar. Fíjate lo que hablamos de Venezuela, saben enfrentarse en escenarios en donde la presión lo llevan en su cultura, en su ADN futbolístico. Ya ganaron una Eurocopa. Yo creo que son los principales candidatos. Y luego viene un lote muy cerradito y muy cerca a España de muchas selecciones. Está Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, que la gente quiere que Cristiano Ronaldo, así como con Messi, gane un mundial en su última oportunidad. Pueden pasar varias cosas, pero yo creo que ahí están los candidatos. Hernán. No, por ahí, o sea, de verdad. ¿De quién te pondrías una camiseta? ¿Ves? No, yo creo que vino tinto. Vino tinto, pero ¿quién crees que va a ganar el mundial? Para mí sale ese pool, o sea, de verdad. Creo que España, Portugal, Francia. A mí me encanta la generación de Inglaterra. Quiero ver qué puede hacer con Thomas Tuchel ahora al mando. Y por supuesto ver si Argentina logra mantenerse, porque de verdad que hizo una estupenda eliminatoria la selección argentina. Creo que incluso cuando le tocó jugar sin Messi, este equipo no va a depender de Messi para jugar bien. Creo que ha mostrado que puede jugar sin Messi. Entonces, de una u otra manera, creo que Argentina hay que tenerlo ahí como uno de los serios candidatos a competir. Y bueno, y hay selecciones que han sido tradicionales de toda la vida que están a la baja. El caso de Alemania, por ejemplo, lo que está pasando. O la propia Brasil, incluso. Más o Italia, por ejemplo. O sea, pero los italianos, bueno. Ojo, puede envejecer un poquito mal este video en el sentido de que muchas de estas selecciones todavía se tienen que ganar su lugar en el mundial. Uno asume e intuye que estarán, pero de repente puede pasar un desliz como los de Italia recientemente. Entonces, sí, bueno, los italianos seguramente no les gustan este tipo de comentarios. No, pero italianos y los venezolanos los queremos. Pero ¿tú a quién le vas? Esta es la parte del podcast donde nosotros hacemos preguntas a mí me gusta España. Yo cuando en el Mundial de 2010 andaba con la cara pintada de España, pero bueno, uno siempre tiene el corazón y la idea de que en algún momento vas a usar la franela de tu selección nacional para este tipo de citas. Yo creo que eso va a pasar. Obviamente solo que, bueno, yo creo que le iría América Latina, bueno, Argentina me decantaría igual, porque al final tú siempre buscas como lo más cercano a ti. Argentina, pero bueno, España, Hispanoamérica, ahí vamos, los hispanohablantes y todo el Cuidado con lo que puede pasar con Ecuador y Colombia. Sí. No sé si un rol protagónico, pero en un rol de
competitivo importante durante la Copa Sí, del Mundo. fíjate que Colombia en ese sentido, el técnico habla de intentar trabajar para ser campeones del mundo y nadie lo tilda de loco, a pesar de que la gente lo vea poco probable, para ellos ya es una posibilidad. Tú sabes el síntoma de avance futbolístico que significa que para ellos sea una posibilidad real, remota, pero real, de ser campeones del mundo. Es como si Venezuela clasificara al Mundial y yo te dijera aquí sentado, no, se va a trabajar para ganar el Mundial. Tú me vas a decir, está bien, Anthony, clasificamos, pero Claro, ya está. vamos ¿Está paso a claro? paso. Pero Claro. Colombia no lo asume así y eso a mí me parece extraordinario. Extraordinario. Otro tipo de visión y de cultura también. Claro, Y eso también tiene bueno, que ver con les la da el cultura. talento, el trabajo que tienen para soñar así. Bueno, muchachos, fue un gusto haber conversado con ustedes de todo este tema. A mí me encanta hablar de deportes, no sé tanto como quisiera, pero me gusta porque además sé que a la gente, quiero decir, le gusta. Bueno, y creo la que a gente nosotros también nos conecta. gustaría saber más. A la gente conecta con este tipo de temas. Sí, Entonces, claro. Entonces, siempre un gusto tenerlos acá en No es un Podcast y en otra oportunidad seguramente vamos a tener mejores noticias y mejores comentarios para hacer con toda la audiencia de la Vinotinto. No, a la orden siempre, un gustazo. Fue una buena conversación Cuando quieran. de catarsis también. Cuando quieran. Uno cuando sigue quieran. como con la necesidad de seguir hablando de la Vinotinto para botar el Y a dolor. nosotros nos pasa que estamos en un podcast en el que muchas veces respondemos las preguntas de la gente, pero no, este rol es distinto. O sea, esta experiencia que estamos viviendo no es un podcast, es distinto y creo que Ayuda a drenar un ha poquito ayudado sobre todo a pensar muy bien, a hilar las cosas que tenemos que decir sobre la selección vinotinto. Qué bueno, me da mucho gusto haberlos tenido, Hernán, Anthony, grandes compañeros además de trabajo, excelentes profesionales cada uno en sus campos, y a ustedes gracias por estar ahí siempre también a través de esta pantallita que se llama No es un Podcast, en la que intentamos mostrarles distintos temas para que siempre interactúen, opinen y por supuesto generemos esa opinión de venezolanos que amamos nuestro país, pero que estamos también comprometidos con mejorar siempre y evolucionar en todos los terrenos, no solo el deportivo. Gracias por acompañarnos. Como siempre les digo, que Dios bendiga a Venezuela. Nos vemos en un próximo episodio. Chance Market, donde consigues todos tus productos importados. Concesionario multimarca Automotor Gran Muralla. Body Laser Centers. Disfruta de una piel bella sin vellos. Presentaron